para poder compartir. Ahí ya estamos grabando. Pasamos entonces a revisar la clase del día de hoy, entendiendo, ¿cierto?, que el tiempo que tenemos siempre es muy acotado. ¿Ya? Clase número 9 de nuestro querido Colegio San Alfonso, que ahí siempre se está adaptando a la actualidad y a los cambios que vayamos presentando semana a semana y entendiendo, por supuesto, la realidad en la cual estamos inmersos hoy por hoy. ¿Ya? Comenzamos. Recuerden siempre dudas, consultas al chat. Ahí vamos a intentar cada cierto momento estar intentando revisar. Siempre agradeciendo como todo el primer y el segundo trimestre a nuestras queridas profesoras Pie, Carolina Paz, Carolina Castillo y Karen Espíndola. Ahí en pantalla saludando. Bueno, mi nombre es mi correo y mi teléfono ya lo tienen porque ese número es de otro profesor que nunca lo cambio. Eso. Pero ustedes ya lo tienen, ya los tengo a todos identificados, chicos y chicas. Comencemos entonces. La Guerra Fría en América, como habíamos comenzado a ver la semana pasada, ¿cierto? Y estábamos ya inmersos en lo que es la Guerra Fría. En esta oportunidad, ¿cierto?, vamos a hablar de dicho conflicto internacional, global y bipolar, ¿cierto?, en nuestro continente y también en nuestro país, por supuesto. Ya el objetivo de esta clase es identificar la intervención o influencia de la Guerra Fría en América y en Chile. ¿Ya? Hoy día, queridos estudiantes, vamos a tomar a Latinoamérica, vamos a hablar un poco de Chile, la próxima clase prueba coeficiente 2 y la última clase del mes con el que vamos a dar punto final a esta unidad, ¿cierto? Va a ser más bien una clase de reflexión respecto a lo que nos deja esta Guerra Fría, principalmente en Chile. Ya vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a conversar, no va a ser tan estructurada como estas clases. Una vez, ¿cierto?, reconocido el objetivo, avanzamos. Entonces, en el menú de la clase de hoy tenemos cómo afecta la Guerra Fría a América Latina, Guerra Fría en América Latina, Chile en la Guerra Fría, la polarización política en Chile y un cierre. Ya no estamos, ¿cierto?, con más actividades complementarias, ¿cierto? Ya tenemos mucha evaluación y con eso, ¿cierto?, usted va a poder ahí identificar las 4 notas con las cuales usted va a cerrar promedio. Ya, y como todas las semanas vamos a partir con un video introductorio que nos sirve un poco para que vayamos respondiendo las preguntas que están en pantalla. ¿Cómo afecta la Guerra Fría en América Latina? ¿Cierto? Y este video, ¿cierto?, que es más bien un noticiero, nos explica un poco lo que es el Plan Cóndor. ¿Ya qué es este plan? Lo vamos a ver a continuación y lo importante es que ustedes comiencen a identificarse con él. Ya no es algo, ¿cierto?, que nos llene de orgullo, lo vamos a ver después y vamos a contestar estas preguntas. Ya como siempre, le vamos a dar todo el volumen posible. Cualquier duda o consulta yo después les puedo responder el video como siempre. Comenzamos. Secuestros, asesinatos, conspiración, todo esto fue parte del Plan Cóndor que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Los condenados en los últimos años incluyen a expresidentes, exministros, altos cargos de inteligencia de países latinoamericanos. El plan aterrorizaba por su violencia y es que en algunos casos las víctimas fueron drogadas, lanzadas desde aviones al océano, incluso les cubrían las piernas con cemento para ser abandonadas en el fondo de los ríos. Los gobiernos derechistas de Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil estaban unidos por una asesoría profesional que venía desde Washington. Lo confirmaban después documentos revelados y comunicaciones secretas. Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay conforman la red. Se mantienen en contacto a través de una instalación de comunicación de Estados Unidos, en la zona del Canal de Panamá. El objetivo principal fue evitar rebeliones, pero no se limitaron a las guerrillas. Podrían sospechar de cualquiera por una mínima inclinación hacia la izquierda. Fueron 400.000 las personas encarceladas, según estimaciones.
Hemos seguido de cerca los acontecimientos en Argentina. Deseamos que el nuevo gobierno tenga éxito. Haremos lo que podamos para ayudarlo. Somos conscientes de que están en un periodo difícil. Es un momento curioso cuando las actividades políticas, criminales y terroristas tienden a fusionarse sin una separación clara. Entendemos que deben establecer la autoridad. Funcionaba tan bien que incluso se interesaron algunos países europeos. Los representantes de Alemania Occidental, Francia, Reino Unido viajaron a Buenos Aires para conocer las tácticas aterradoras. A pesar de que el Plan Cóndor estuvo en vigor entre 1975 y 1989, dejando una profunda huella de crímenes de lesa humanidad, el primer juicio en la región empezó en el 2013 en Argentina y después se inició otro en Italia. Llevan a los tribunales, a los ejecutores, a los jefes militares, pero no a los autores intelectuales. Lo que ocurrió, me parece que es lo que ocurre siempre con los procesos judiciales. Lo mismo que implica definir qué es legal e ilegal, que tiene que ver con una relación de fuerzas y procesos históricos, se produce en los avances o no avances de la justicia en materia de derechos humanos. Entiendo que lo que ocurre en el caso de Estados Unidos es que hay una relación de fuerzas que impide que la justicia avance en evaluar y llevar a los tribunales a los responsables que participaron desde Estados Unidos. El tiempo pasa, pero la sombra del cóndor sigue presente. Estados Unidos continúa intentando intervenir en América Latina donde no le convengan las fuerzas políticas. Cuba y Venezuela son vivos ejemplos. Las tácticas pueden cambiar, pero los objetivos saquen sus propias conclusiones. Ya, queridos estudiantes, antes de continuar voy a revisar el chat, ¿no? Están pasando la lista, perfecto. Lo que acabamos de ver, ¿cierto?, es una de las campañas de represión política, ¿cierto?, y de terrorismo incluso de Estado, en donde la mano de Estados Unidos va a estar puesta en prácticamente, ¿cierto?, toda Latinoamérica. Va a ser una de las organizaciones más catastróficas, letales, ¿cierto?, de la cual hoy día se pueda tener recuerdos. Para ello, por supuesto, van a contar con los países, ¿cierto?, y los presidentes de muchas de estas naciones, principalmente en el cono sur. Veíamos que parte en 1975 y hasta el año 1989, ¿ya? Esta operación Cóndor, queridos estudiantes, incluía principalmente operaciones de inteligencia, ¿ya?, donde el objetivo fundamental era asesinar a los opositores a esta nueva idea neoliberal que nos traía Estados Unidos, ¿ya? Principalmente su objetivo y su función principal era erradicar al comunismo, ¿cierto?, de nuestra región, a no olvidar, ¿ya? Entonces, continuamos ahí respondiendo. ¿Cómo va a afectar, ¿cierto?, este plan Cóndor en América Latina? Principalmente va a afectar en todo lo que tenga que ver con derechos humanos, ¿ya? Va a ser una persecución bastante cruel y sangrienta contra quienes no pensaban igual a los ideales de los Estados Unidos, ¿ya? Comunistas, por supuesto. No muchas veces se les perseguía y asesinaba, sino, y tal cual vimos en el video, muchas veces eran torturados y desaparecidos, lo que deja, por supuesto, hasta el día de hoy una tremenda huella de desesperanza a los familiares de aquellos detenidos desaparecidos. La Operación Cóndor, entonces, sin lugar a dudas, va a ser uno de los organismos de campaña política y terrorismo de Estado que se han visto en el siglo XX, principalmente en América Latina. Ya, a no olvidar esta operación que dentro de otras organizaciones implantadas por Estados Unidos y que vamos a ver en un momento más, ¿cierto?, van a dar pie un poco a cómo se comienza a vivir o cómo se vivió en esa época la Guerra Fría en nuestro continente, ¿ya? Entonces, y ante la última pregunta que aparece ahí en pantalla, ¿cuál era el objetivo principal de esta operación? Por supuesto, era eliminar el comunismo, ¿cierto?, que comenzaba a expandirse lentamente en América Latina y como lo vamos a ver también desde su base principal en Cuba, ¿ya?
Ahí en pantalla nosotros vemos, ¿cierto?, cómo está el Cono Sur, cómo está Sudamérica, representado por sus distintos gobiernos, ¿cierto?, que ampararon esta organización criminal de los Estados Unidos llamada la Operación Cóndor. Vemos ahí dentro de todos los presidentes del momento en distintos años, por supuesto Augusto Pinochet, acá en nuestro país, tenemos a Isabel Perón en Argentina, diviso ahí a Francisco Morales en Perú, una parte, Carlos Andrés Pérez en Colombia, Ernesto Geisel en Brasil, bueno, y prácticamente toda América Latina con los respectivos gobiernos, todos por supuesto con un pensamiento neoliberal, ¿cierto? Y derechista, a no olvidar ese punto. Ya, tremendo la Operación Cóndor. Ya, me voy al chat. Lo malo de la fecha es que menciona sus años de... Ah, claro, menciona los años, Valentina, respecto de cuándo nació y murió el dictador, y no, ¿cierto?, cuando ejercían el poder. Pero debemos enfocarnos y entender que esta Operación Cóndor abarca desde el año 1976 hasta el año 1889. Ahí tenemos un periodo de 15 años, Valentina, de esta Operación Cóndor. ¿Ya? Ahí están todos, ¿cierto? Todos tenían en común que son militares, por supuesto, sin lugar a duda, eran gobiernos militares, ¿cierto?, de derecha. Ese es un poco el concepto que deben manejar, ¿ya? Siguiendo con esto, acá, ¿cierto?, vemos y revisamos un poco una imagen que nos grafica un poco cómo afecta esta Operación Cóndor en América Latina y principalmente en el Cono Sur. Ya vemos ahí, ¿cierto?, un cóndor, que es nuestra ave nacional, ¿cierto?, pero que no representa, por supuesto, todas estas atrocidades, enmarcadas principalmente en Argentina, Brasil y Chile. Y vemos esta imagen, ¿cierto?, cómo este cóndor se lleva, desgraciadamente, a un perseguido, ¿cierto?, por pensar distinto a ello. Y como yo les decía, ¿cierto?, era muy cruel y sangrienta su persecución. No solamente los asesinaban, los torturaban y los hacían desaparecer, ya llevando con esto incluso hasta el día de hoy una mancha tremenda, ¿cierto?, a todo lo que tenga que ver con las fuerzas castrenses, ¿ya? ¿Cuál era el objetivo principal? Lo vuelvo a repetir, eliminar, ¿cierto?, la idea comunista de nuestro territorio, ¿ya? Ellos querían, detrás de la mano de los Estados Unidos, instaurar su gobierno neoliberal, ¿ya? Vamos bien hasta el momento. Reviso el chat. Perfecto, estamos hablando de lo mismo. Continuemos entonces. Lo que tenemos a continuación, ahí cuando aparezca, ¿cierto?, es la Guerra Fría y su influencia, ¿cierto? Y cuando me refiero a su influencia, querido estudiante, me refiero también, por supuesto, a su influencia de pensamiento en América Latina, ¿ya? Y esta influencia va a estar dividida, ¿cierto?, por lo que nos quiere implantar la Unión Soviética y por lo que nos quiere implantar también los Estados Unidos, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer la Unión Soviética a través de su comunismo? Principalmente a través de la Revolución Cubana de 1959, ¿ya? Se van a aprovechar un poco del descontento que existía en la isla, ¿cierto?, con el gobierno también dictatorial de Fulgencio Batista, para que los hermanos Castro, principalmente Fidel Castro, ¿cierto?, se hiciera del poder en la isla. Ya se entendía, por supuesto, que este iba a ser un gobierno de transición, el de los hermanos Castro y el de Fidel principalmente. Bien, vimos cómo duró prácticamente 50 años y sigue durando, por supuesto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a ver y vamos a reconocer a esta revolución cubana como el punto de inicio de la expansión comunista en América Latina, a través de las distintas guerrillas que se iban generando en distintos países del mundo a través de distintos también terratenientes, como por ejemplo el Che Guevara. Ya ahí vemos a Fidel Castro como líder de la revolución cubana y como punto de inicio para la expansión de América Latina. Ya esto, chicos, va a ser un golpe al ego, ¿cierto?, y un severo golpe a la hegemonía de los Estados Unidos, que tenía prácticamente tomada, ¿cierto?, todo el área de América Latina. Va a ser la isla, va a ser Cuba, ¿cierto?,
quién va a poner a través de la influencia de la Unión Soviética el nuevo manto socialista y comunista. Eso por el lado de la Unión Soviética. Veamos qué nos trae la influencia de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, a través de su presidente Richard Nixon, ¿cierto?, va a generar en América Latina, bien digo, distintas instituciones, ¿cierto?, distintas campañas de represión, bien digo, para detener principalmente el avance de los comunistas. Entre ellas la Operación Cóndor, que es la que acabamos de revisar en el video, ¿ya? Teníamos también, ¿cierto?, la Escuela de las Américas, que era esta idea, ¿cierto?, de los Estados Unidos de enseñarles a los soldados, ¿cierto?, de América Latina, prestarle ayuda militar y de sabiduría principalmente para poder enseñarles nuevas técnicas de guerra, ¿cierto?, para ir en contra de los insurgentes comunistas que estaban naciendo, ¿ya? Entonces, la Escuela de la América, la Operación Cóndor, la doctrina de seguridad social implantada por Richard Nixon, ¿cierto?, que va a ser esta concepción militar de ayuda al Estado, ¿cierto?, a los distintos estados de América Latina y el mejor funcionamiento de la sociedad en sí. Por supuesto, queridos estudiantes, que todo esto viene de la mano de la ayuda económica, ¿ya? Y que por eso los grandes dictadores que teníamos en la región, ¿cierto?, aceptaron, ¿cierto?, sin chistar, por así decirlo. Y por último tenemos la Alianza del Progreso, ¿ya?, que también va a ser una ayuda externa de los Estados Unidos a los diferentes países que querían, ¿cierto?, y que seguían con esta influencia neoliberal en la región, ¿ya? Ahí nosotros en pantalla vemos entonces las dos influencias, ¿cierto?, en este mundo bipolar, en esta Guerra Fría, de cómo, ¿cierto?, van un poco a influenciar, y no un poco, por supuesto, van a influenciar mucho en esta carrera por querer implantarnos su ideología y su doctrina. Continuamos. Me voy al chat. Bueno, ahí están hablando un poco de Allende, que era marxista, ¿cierto? Castro era comunista. Me preguntan si marxista y comunismo es lo mismo. Varían un poco, por supuesto, las concepciones del comunismo actual al comunismo marxista-leninista, ¿cierto?, que se veía más bien en la Revolución Rusa y que tiene una influencia más de la escuela de Karl Marx. Hay pequeñas diferencias, ¿cierto?, pero prácticamente significan lo mismo, ¿ya? Chile en la Guerra Fría. Y aquí un poco nosotros vamos a hablar de nuestro país, ¿ya? Y vamos a revisar este texto, como lo veníamos viendo, distintos tipos de fuentes, ya esta vez nuevamente un texto escrito donde vamos a identificar si es una fuente primaria o secundaria, pero principalmente ya vamos a responder por qué Chile está en el ojo del huracán en este tiempo, principalmente a finales de la década del 60 y del 70. Creo que tenemos tiempo, algún estudiante que quiera leer, si no lo hago yo. Ustedes me dicen. ¿Nadie de los 58 participantes? Perfecto. ¿Se escucha profe. bien? Ya, Pía. Yo. Déjeme cerrar aquí un poquito así porque estoy con... Y entonces se gana su gente en la merecido 7, como siempre damos a quienes leen. Dice, Chile en el ojo del huracán. De los años 40 a los 80, el país se encontró en el ojo del huracán de la Guerra Fría. Escasamente se debió a la importancia estratégica de Chile. El cobre ha sido importante, pero en caso de emergencia, las potencias occidentales no se iban a poner de rodillas por no comprarlo en Chile. Los 4.000 kilómetros de costa no podían significar mucho como valor geopolítico, lejos de los grandes teatros de operación. No es en el peso económico, territorial o militar donde se encontraba la significación internacional del país. En cambio, la imagen política del país sí tenía una gran irradiación en el continente. Con la espectacularidad de la elección de Allende, esta realidad se multiplicó y se expandió, especialmente hacia Europa Occidental y hasta Estados Unidos. Perfecto, Pía. Muchas gracias.
Ahí usted después me recuerda por su bonus track. ¿Ya? Fernandois, 1998, peón o actor, ¿cierto? Chile en la Guerra Fría, 1962-1973, Centro de Estudios Públicos, Santiago de Chile. Ya, aquí un poco vamos a responder las preguntas, bueno, y vamos a un poco identificar lo que ya veníamos viendo. El título ya un poco nos engloba de qué se va a tratar el texto en sí. Chile, ¿cierto? En el ojo del huracán. Tenemos abajo autor, fecha y lugar. No vamos a profundizar en eso porque ya lo hemos visto. Sí, recordar que es una fuente secundaria porque es un texto, ¿cierto?, intervenido por una tercera persona. Entonces no podríamos hablar en este caso de una fuente primaria, sí bien de una fuente secundaria. ¿Ya? Y para responder las preguntas, ¿cierto?, alguien podría reconocer en el texto por qué Chile está en el ojo del huracán. Lo acaba de leer la compañera. Participemos. Voy al chat. Por la importancia estratégica de Chile. Ya, bien. Y esa estrategia o eso que estaba pasando, ahí Paloma Contreras nos pone que es el cobre, ¿cierto? Por el cobre. Claro, pero el texto nos dice justamente lo contrario. Lo que el texto nos está diciendo es que estamos en el ojo del huracán no por nuestros temas económicos ni por nuestras materias primas. No están en el cobre, ¿cierto? Porque los países, ¿cierto?, primermundistas no se iban a poner de rodillas porque Chile no les quería vender el cobre, ¿cierto? Ni tampoco estaba en el ojo del huracán por su gran costa, ¿cierto? Sus 4.500 kilómetros. La Guerra Fría, profe. Ahí alguien contestó la respuesta correcta. Y es que Chile está en el ojo del huracán porque Salvador Allende en el año 1970 va a ser el primer gobierno socialista elegido por voto popular. Ya, es decir, en esta Guerra Fría, en todo el mundo, por primera vez en ese tiempo, y por eso aparecimos en los libros de historia y en la historia universal, Salvador Allende por voto popular va a ser el primer gobierno socialista elegido por el pueblo. A no olvidar eso porque es pregunta de prueba de la próxima semana, ¿ya? Entonces, cuando ustedes conversen por ahí, les pregunten, o yo en la prueba, ¿por qué Chile está en el ojo del huracán, ¿cierto? Ante la vista de todo el mundo, prácticamente en el año 1970, por Salvador Allende y su influencia socialista, ¿cierto?, a través del voto popular. ¿Qué va a significar esto, chicos? ¿Quién se va a enojar, ¿cierto?, si en la región se elige un gobierno socialista? Estados Unidos, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué ocurre con este manto, esta mano larga que tiene Estados Unidos de querer meterse en todo, ¿ya? Chicos, en 1970, cuando se elige a Salvador Allende, se produce una polarización política en Chile que nos acompaña hasta el día de hoy, ¿ya? Y se forman a partir de ese momento tres sectores políticos excluyentes entre sí, es decir, que no tienen que ver uno con el otro ni piensan lo mismo, ¿ya? Por un lado vamos a tener, ¿cierto?, a Salvador Allende, izquierdista, ¿cierto?, socialista. En el centro vamos a tener a Eduardo Frei Montalva, ¿ya?, que va a representar el centro, ¿cierto?, esta nueva falange que comienza a nacer y que es presidente antes que Salvador Allende. Y por otro lado vamos a tener a la derecha, ¿ya?, representada en la figura de Jorge Alessandri, que va a ser presidente antes de Eduardo Frei y antes de Salvador Allende. Ese es el orden, ¿ya? Lo importante acá es reconocer este nuevo escenario que comienza a vivirse en Chile, incluso hasta el fin de la Guerra Fría en 1990. Ahora, y por supuesto, debemos hacer el paréntesis, ¿cierto?, de los 16, 17 años de la dictadura militar o del gobierno militar, como usted quiera llamar, ¿ya? Después de que, ¿cierto?, también por voto popular se decide terminar con esta tiranía, ¿cierto?, con el gobierno militar, y Augusto Pinochet entrega el poder, nuevamente volvemos a este nuevo sector que, por supuesto, este nuevo escenario que existe hasta el día de hoy.
izquierda, centro y derecha en nuestro país, ¿ya? Hay varios, por supuesto, partidos políticos de izquierda, hay otros tanto en el centro y hay unos cuantos más en derecha. Ese escenario ustedes lo tienen que manejar, ¿ya? Ahí están hablando, ¿cierto?, Salvador Allende y de cómo Estados Unidos, a través de su influencia, le hace prácticamente imposible su gobierno. Lo vamos a ver ahora. Creo que vamos bien. Comencemos, sigamos. ¿Cómo afecta un poco ahora ya, cierto, hablando ya a grandes rasgos, cómo va a afectar esto, cierto, la Guerra Fría en América Latina? A no olvidar, ya, esto es fundamental. ¿Cómo afecta la Guerra Fría en América Latina? Por parte del comunismo, ¿cierto? Y de la influencia de la Unión Soviética, lo hace a través de la Revolución Cubana, ¿ya? Dice ahí fue un punto de inicio y expansión del comunismo en América Latina, ¿ya? A través de, ¿cierto?, de esa revolución se van a generar distintas guerrillas que van a intentar, ¿cierto?, ir hacia el sur, ¿cierto? Incluso intentan llegar hasta Chile, ¿cierto?, bajo esta influencia socialista y comunista, ¿ya? ¿Cómo afecta la Guerra Fría en Chile? Por el lado de la Unión Soviética y del comunismo, principalmente a través de la Revolución Cubana. En pantalla ahora vemos cómo afecta, ¿cierto?, la Guerra Fría, pero bajo el manto o la influencia neoliberal de los Estados Unidos, ¿ya? Y dice ahí intervencionismo, ¿cierto?, de Estados Unidos, y hay un mapa, ¿cierto?, un papel de Estados Unidos de todos los grandes golpes de estados contemporáneos en América Latina, ¿ya? Vemos ahí en el año 54 a Guatemala, en el 2009 a Honduras, en el 89 en Panamá, en el 73 en Chile, en el 76 en Argentina, Cuba en el 52, Haití en el 2004, Granada en el 83, 2002 Venezuela, ¿cierto? Está por ahí, y Brasil en el 64, ¿ya? Estados Unidos aplica estrategias económicas y militares para erradicar el comunismo de los Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Lo va a hacer, ¿cierto?, con estas instituciones u organizaciones que ya vimos, la Operación Cóndor, la doctrina social, la Escuela de las Américas, en fin. Nos vamos al chat, si es que hay preguntas, vamos bien. Abigail dice, hasta el día de hoy Estados Unidos interviene en Cuba y Venezuela. Ya, perfecto. Bueno, ahí no caso. Valentina, por ahora, hay imbéciles que no saben qué hacer con el poder, ya, ahora más hacia el centro derecha, ya, perfecto. Siempre participando los mismos en el debate. Se agradece. ¿Ya? Y hay una imagen, ¿cierto?, de cómo va a afectar esta Guerra Fría en Chile. ¿Ya? Dice, Chile recibe fondos debido a la Alianza del Progreso. Lo vimos, que era este programa de ayuda social, económica, ¿cierto?, que impartía los Estados Unidos en América Latina. Ojo con la letra chica. Chile debe acatar una serie de condiciones impuestas por Estados Unidos. Es decir, esto no es gratuito, ¿cierto? La ayuda, ¿cierto? Esta ayuda social y económica, por supuesto que no es gratuita. Ya Chile va a tener que imponerse en el gobierno o en la dictadura de Pinochet, ¿cierto?, a las condiciones impuestas por los Estados Unidos. Entonces, profe, podemos decir de que desde Allende para adelante hasta Elwin, todo fue planeado por Estados Unidos, todo lo que pasó. Claro, lo que pasa ahí con Estados Unidos es que siempre va a poner su manto, ¿cierto?, de poderío por encima de las distintas repercusiones que estén ocurriendo en distintos países de Latinoamérica, ¿cierto? Chile había decidido por un gobierno socialista en el 70, duró hasta el 73, ahí vemos en pantalla, ¿cierto?, cómo va a intervenir en el golpe de Estado de 1973, ¿cierto? Dice en la letra chica, la CIA financia e influye en el golpe de Estado y posterior dictadura de Chile. Entonces, ante tu pregunta, Pía, por supuesto que detrás de la dictadura de Pinochet está la ayuda económica, ¿cierto?, y política de los Estados Unidos. No por algo, ¿cierto?, el gobierno socialista que había nacido en Chile en 1970 va a ser en esos 3 años de gobierno
bastante complicado, ya que va a sufrir, ¿cierto?, los embates, ¿cierto?, económicos de Estados Unidos, igual y como sucedió en Cuba en el año 1959 hasta la fecha. Ya, estas son, queridos estudiantes, las repercusiones de influencia que han existido en América Latina en esta Guerra Fría, ¿cierto? Nosotros la hemos visto en el mundo, la hemos catalogado, vimos las diferentes, ¿cierto?, situaciones que se vivieron en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Hemos visto cómo bajo estas dos grandes superpotencias, como fue Estados Unidos y la Unión Soviética, se pelearon geopolíticamente, ¿cierto?, el mundo a través de los distintos países para poder implantar su ideología política, ¿cierto?, el comunismo y la democracia a través del libre mercado. Hemos visto el día de hoy de manera somera, ¿cierto?, pero bastante dedicada a cómo, ¿cierto?, ocurrió la cosa acá en nuestro territorio y en nuestro continente. Hemos visto cómo Chile, ¿cierto?, se vio influenciado por esta Guerra Fría también, ¿ya? Estos van a ser tópicos, ¿cierto?, que vamos a ver en la prueba de la próxima semana. Dudas, consultas. La idea, queridos estudiantes, es que ustedes se vayan pensando el día de hoy cómo a través de la posición de Cuba, ¿cierto?, a través de la influencia de la Unión Soviética, se intentó a través de la guerrilla implantar el comunismo, y cómo por otra parte Estados Unidos, ¿cierto?, con sus distintas organizaciones y políticas, incluso de terrorismo, de Estado, ¿cierto?, combatió de manera cruel y sangrienta, ¿cierto?, su idea principal de instaurar el neoliberalismo. ¿Ya? Siempre yo hago el llamado, por supuesto, que ustedes busquen distintas fuentes de información, valga la redundancia, que ustedes se hagan su propia idea. Hemos preguntado en actividades con qué sistema usted se sentiría mejor. Ustedes ya son jóvenes, muchos de ustedes son adultos también, estudiantes de cuarto medio, y por supuesto se hace el llamado, ¿cierto?, a la reflexión, a la crítica constructiva, para que usted pueda, por supuesto, seguir acrecentando su enseñanza. ¿Ya? Para mí siempre es un placer, un gusto estar con ustedes. Muy gracias por toda la asistencia el día de hoy. Ojalá el próximo martes estemos todos, ¿cierto? La prueba es coeficiente 2 obligatoria. ¿Ya? ¿Dudas, consultas?